Nos hemos encontrado con unos cambios enormes. De hecho, actualmente el embarazo y la maternidad se considera uno de los momentos más plásticos del cerebro humano durante la vida adulta. En humanos, ¿qué sabemos? Que el efecto de ciertas hormonas en el cerebro va a modificar el cerebro de la madre. Lo que va a hacer es reducir el volumen de sustancia gris en regiones implicadas con la empatía y la percepción del yo, y eso hemos visto que facilita la conducta maternal, facilita el vínculo con el bebé. Soy Susana Carmona Cañabate, soy mamá de una niña de 8 años que se llama Alexandra. Aparte de eso, pues soy psicóloga y doctora en neurociencias y lidero un grupo de investigación que se llama Neuromaternal, que está en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En nuestro grupo estudiamos los diferentes procesos por los que pasa una mujer cuando es mamá. Entre ellos pues intentamos analizar qué sucede a nivel cerebral, qué sucede a nivel hormonal, qué sucede a nivel inmunológico y cómo eso influye en la conducta de la mujer. Cuánto duran esos cambios, si esas diferencias a nivel cerebral influyen en la cognición o en la vinculación con el bebé. Cuando empezamos las investigaciones, la verdad es que se sabía mucho acerca de lo que ocurría en animales, en modelos animales no humanos, especialmente en ratas, pero no teníamos apenas datos de lo que sucedía en el cerebro de mujeres embarazadas. Sabíamos a lo mejor un poquito acerca del posparto, qué pasaba durante el posparto, pero no teníamos ni idea de cómo el cerebro de una mujer que no es madre se adapta, se modifica durante el proceso del embarazo, parto y posparto. Nos hemos encontrado con unos cambios enormes. De hecho, actualmente el embarazo y la maternidad se considera uno de los momentos más plásticos del cerebro humano durante la vida adulta. Sabemos que el cerebro se va adaptando constantemente a los retos del día a día, ¿no? Vas aprendiendo, pero hay picos en los que el cerebro es especialmente plástico. Uno de ellos, por ejemplo, es la adolescencia. Las hormonas sexuales aumentan durante la adolescencia y eso hace que el cerebro se adapte de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es reduciendo, por ejemplo, el volumen de sustancia gris, y cuanto más se reduce el volumen de sustancia gris, mejor ejecutan las niñas o más maduros son los procesos cognitivos que esas regiones concretas llevan a cabo, ¿vale? Ese es un periodo que ya se sabía. La adolescencia es un periodo altamente neuroplástico. Pues hemos descubierto que la maternidad, que justamente también se acompaña de estos picos hormonales, es otro proceso en el que el cerebro cambia muchísimo. No estamos hablando de cambios sutiles, estamos hablando de cambios que se pueden observar en un único sujeto. Es decir, al final cuando hacemos neuroimagen necesitamos estadística, muchos sujetos para poder observar un efecto promedio. Con lo que observamos durante el embarazo, casi que no hace falta estadística, o sea, coges un sujeto y puedes ver los cambios. De hecho, en uno de los estudios que realizamos, únicamente teniendo en cuenta la imagen de cambio cerebral, podíamos clasificar con un 100% de acierto si esa mujer había pasado o no por un embarazo. Y esto es algo que yo no había visto nunca en neuroimagen antes. A lo mejor para poner esto en contexto es importante que recurramos a lo que sí sabemos que ocurre en modelos animales. Es decir, tú coges una rata y ves una rata virgen cómo se comporta y pasa de las crías, las ataca o incluso las mata. Cuando una rata es mamá, gracias al efecto de las hormonas, y eso se puede mirar en los cerebros de las ratas, lo puedes mirar a nivel de celulitas y como los receptores se unen a receptores neuronales, su cerebro se modifica para que el bebé sea lo más llamativo para ella. Y después, con la interacción con el bebé, se elicita la conducta maternal. Es decir, una rata que es mamá se comporta de forma completamente diferente a una que no lo es. Entonces, este es el background que tenemos de modelos animales. Las hormonas modifican el cerebro de la madre para facilitar la conducta maternal y la interacción con el bebé mantiene o adapta esa conducta maternal. En humanos, ¿qué sabemos? Sabemos ahora que el efecto de ciertas hormonas en el cerebro va a modificar el cerebro de la madre. No podemos llegar a la escala de celulitas porque estamos viendo el cerebro con resonancia magnética, no sabemos exactamente qué pasa a nivel celular, pero lo que va a hacer es reducir el volumen de sustancia gris en regiones implicadas con la empatía y la percepción del yo, y eso hemos visto que facilita la conducta maternal, facilita el vínculo con el bebé. Todavía estamos intentando aterrizar todo esto y juntarlo con los modelos animales para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero de momento es bastante coherente con lo que observamos en modelos animales. ¿Qué implica esto? Estamos todavía intentando dar respuesta, pero hay una cosa que se te dirán casi todas las mamás, que es que cuando eres mamá te sientes muy diferente. Es decir, hay parte de tu yo por ejemplo ahora te hablo más de experiencia personal. Yo en el momento en que fui mamá, parte de mi yo la incluía a ella y todo lo bueno o lo malo que le pasase a ella
revertía en mí. Y esto es una cosa que es esencial para que las crías sobrevivan. O sea, una cría cuando nace, si no hay alguien que está dispuesto a sacrificar un poco su conducta para favorecer que esa cosa indefensa sobreviva, nos habíamos extinguido. Entonces esto es algo que vamos viendo en los diferentes mamíferos placentarios. Y que sabemos que los seres humanos somos seres sociales, que modulamos la conducta maternal, que podemos modular nuestros instintos y que hay veces que somos mucho más complejos que unas ratas, pero seguimos siendo mamíferas placentarias. Hay especies que son buenas mamás adoptivas y otras que no. Las ratas, por ejemplo, son buenas mamás adoptivas. Yo creo que los humanos somos buenos papás adoptivos. Entonces, no se sabe hasta qué punto es exclusivo del bebé. Sí sabemos, por ejemplo, con estudios en resonancia, que cuando tú miras el cerebro de una mamá y ves cómo responde a estímulos de su bebé respecto a otro bebé, cuando miras cómo responde a estímulos de su bebé, se activa mucho más esta región de la red por defecto, se activan regiones implicadas con el deseo, que es ligeramente diferente al placer, es decir, hay unas regiones del circuito cerebral que se llaman núcleo accumbens, que responde a la necesidad de hacer algo, son las regiones implicadas en las adicciones, por ejemplo, ¿no? Esta necesidad, esta motivación por hacer algo, esto se activa profundamente en las mamás cuando ven fotos o escuchan a su bebé, es una señal de alerta que te motiva a actuar. No hay un estudio concreto que mida eso, podemos coger diferentes datos y dar una respuesta aproximada. Una es que hay animales que son buenos mamás y papás adoptivos, y los humanos somos ese tipo de animales. Pero luego, por otro lado, sabemos que sí mostramos cierta predilección. Ahora, si eso es biológico o es ambiental, es decir, si es una cosa de es mi bebé porque lo he parido yo y ya está, o si te dan un bebé desde el principio y tú estás acostumbrado a interactuar con él, vas a responder también de forma prioritaria a él que a otros bebés que no conoces, pues probablemente sí. Voy a intentar poner un símil para simplificar algo que es muy complejo, ¿vale? Pero por intentar hacerlo muy simple, imagínate que durante el embarazo quitas para tener espacio para poner. Entonces, hay una especie de reducción en el volumen de sustancia gris en muchas regiones que después empieza a recuperarse o empieza a incrementar durante el posparto, pero no en todas las redes cerebrales. En algunas llega al estado basal y en otras, como en la red implicada en la percepción del yo o la empatía, en esas no, esos cambios parecen persistir durante más tiempo. Depende de con las gafas con las que te estés respondiendo. Si te hablo con gafitas que pueden ver células, hay una frase que dice que una vez que eres madre, es madre para siempre. ¿Vale? Si yo te hablo con las gafas de lo que puedo estudiar en humanos, que son gafas que no me permiten ver qué sucede a nivel cerebral, sabemos que al menos a los 6 años el cerebro no ha vuelto a como estaba antes. Y luego hay otros estudios que lo que hacen es, nosotros en nuestros estudios lo que hacemos es seguir a las mamás, a las mujeres desde antes a lo largo de los años, ¿no? Y los comparamos longitudinalmente. En esos estudios hemos visto eso, que a los 6 años el cerebro no ha vuelto al estado basal. Pero hay otros estudios que lo que hacen es coger a miles de mamás, miles de mujeres de 70 años y dicen, vamos a ver qué diferencias hay entre aquellas que han sido madres o no. Es un estudio transversal, es decir, pues tiene sus limitaciones, pero observan que a los 70 años el cerebro de una mujer que es mamá es diferente al cerebro de una mujer que no es mamá. Posibles causas, biológicas o ambientales. Biológicas. Cuando tú te quedas embarazada, o sea, no hay otro momento en la vida de un ser humano en el que su cuerpo esté expuesto a unos cambios fisiológicos más extremos. Es decir, todo tu sistema inmune se tiene que adaptar porque estás gestando a alguien que es genéticamente diferente a ti. El sistema cardiovascular aumenta en un 50% el volumen de sangre, te cambia la coloración de la piel, el tamaño del pie, te cambia el cerebro. O sea, es que todo tu sistema, todos tus órganos se tienen que modificar. Claro, esto no es gratis. Esto parece ser que deja un residuo o una huella que se va acumulando en sucesivos embarazos, que eso va a determinar cómo la mujer después se enfrente a la menopausia y después en la trayectoria de envejecimiento cerebral. Y luego está la hipótesis más ambiental, es decir, yo encuentro diferente, no sé si son biológicos o ambientales. Si son biológicos puede ser por lo que te he dicho, si son ambientales, pues al final criar a un hijo, o criar a 2 o criar a 3, es como estar haciendo un sudoku constante. O sea, tienes que organizar tareas durante mucho tiempo, entonces al final hay una especie de entrenamiento cognitivo, como esos brain aging que hacías para intentar mantener la reserva cognitiva, pero las demandas de los bebés con el tiempo disminuyen. Al final los niños cada vez requieren menos tiempo de ti, pero tú ya has estado entrenando tu cerebro para que estar todo organizado y para las funciones ejecutivas, entonces al final lo que ven es que las personas que son mamás tienen un cerebro un poquito más joven que las que no son mamás.
Aún no se sabe si es biológico o ambiental, o puede que sean las dos. Si miras en la trayectoria vital de una mujer, los momentos más marcados de incidencia de patología mental son los procesos en los que hay grandes fluctuaciones hormonales: adolescencia, periparto y menopausia. Entonces, ahora hay un movimiento muy potente para intentar evaluar cuál es el papel de los estrógenos en todos estos procesos, porque al final los estrógenos no solo están en el cuerpo, sino que entran al cerebro y de hecho son grandes inductores de plasticidad cerebral. Creemos que estas variables, estas hormonas, pues juegan un papel muy importante en cuanto a regular emociones, en cuanto a cognición, y que eso puede incidir en la salud mental. Pero todavía no tenemos un modelo claro que diga, pues si te pasa eso tienes más riesgo de depresión. Estamos todavía investigando. Súper buena pregunta. Claro, en nuestros diseños lo que hacemos es evaluar a mamás antes, o sea, le hacemos una reso y pruebas antes de que se queden embarazadas y luego les pedimos, cuando nazca el bebé, venir a hacer el post. Es un diseño logísticamente muy difícil, porque si se te muere un bebé, si tienes un aborto, no quieres venir a hacer un post. Lo que te puedo decir es que en este último estudio no solo hemos evaluado antes del embarazo y después del parto, sino que hemos evaluado durante el embarazo. Y durante el embarazo el cerebro ya es muy diferente. Eso quiere decir que no es necesario que nazca el bebé para que se produzcan los cambios, sino que bebés que por desgracia no han llegado a nacer bien o han muerto antes de lo que tocaba, el cerebro de la madre ya ha cambiado. Sí, entiendo esa pregunta completamente, ¿no? Porque al final hay veces que los estudios que hacemos se malinterpretan, ¿no? Y quiere decir, si el cerebro de la mamá cambia, es la mamá la que cuida, ¿no? Entonces, nada más lejos de nuestra intención y de nuestra idea de lo que está sucediendo. Sí, hemos realizado estudios en papás y actualmente estamos realizando estudios en mamás adoptivas y en mamás no gestantes, es decir, que son parejas homosexuales y son pareja, una pasa por un embarazo y la otra no, pero son las dos mujeres un poco para controlar el rol de género, que sabemos que también puede influir en la sociedad. Los de mamás no gestantes también van a salir en poquito tiempo. Los de mamás adoptivas estamos recogiendo datos ahora. Los de papás están publicados. Hemos publicado ya 3 estudios sobre el tema. ¿Qué pasa? Cuando yo veo los datos, imagínate unas distribuciones, ¿vale?, de cambio, y el no cambio entre prepos de las resonancias y las personas que no han tenido hijos. Tenemos un grupo control de mujeres y hombres que no han tenido hijos para comparar y para controlar. Todo eso está centrado en 0, ¿vale? No hay cambios. Las mamás tienen un cambio súper pronunciado y los papás están como en medio, ¿no? Entonces no son significativamente diferentes a los controles, pero algo pasa. Y hemos empezado a analizar qué puede estar pasando, porque algunos papás cambian y por qué otros papás no cambian. Tenemos varias hipótesis y varios estudios que sugieren que ciertas fluctuaciones hormonales de testosterona y oxitocina, que pueden estar relacionadas tal vez con la interacción con el bebé, y eso, si miramos otra vez de nuevo a estudios en animales, sabemos que es así, que un papá no... O sea, las hormonas del embarazo te preparan para responder rápidamente a la cría, pero eso no quiere decir que un hombre no pueda hacerlo. Lo que pasa es que el hombre lo que tiene que hacer es interactuar con la cría. O sea, una vez la cría está, es la cría la que va a modular el cerebro. Entonces, si el bebé interactúa durante largos periodos de tiempo con el papá, es también capaz de inducir cambios cerebrales. Yo tengo que tener muy claro cuál es mi papel ahí. O sea, yo no me quiero poner ni en temas políticos ni en temas de qué interactuar. Yo doy datos, y luego ya sé que cada revista o cada publicación lo va a llevar a su terreno, y luego cada mamá que haga lo que pueda, porque luego una cosa es lo que tú quieras hacer y lo que puedas hacer. Y lo que sabemos cuando haces investigación y en un entorno muy controlado, que no es un entorno ambiental, es que cuanto más tiempo pasas con el bebé, y tiempo de calidad, pues más vas a responder a ese bebé. O sea que el embarazo te prepara para que respondas a él, pero si el bebé no está, no vas a tener una conducta maternal. O sea que al final es la interacción con el bebé. Lo único que hace el embarazo, o lo único, lo que creemos que es lo que hace el embarazo es poner al bebé como una posición privilegiada para secuestrar tu atención, pero que luego es la interacción con el bebé, tanto por parte de la madre como por parte del papá. Imagínate, el primer estudio que hicimos fue en el 2017. Abrimos un melón
todas las respuestas que estás diciendo, ¿no? Mamás no gestantes, mamás adoptivas, papás, ¿son realmente las hormonas? ¿Qué papel juega el sistema inmune? ¿Cómo inciden estos cambios en la incidencia de depresión posparto? ¿Cómo inciden las políticas de baja maternal? Es decir, si al final es la interacción con el bebé, ya me contarás, ¿no? En la vida en la que llevamos. ¿Qué papel juegan los microquimerismos, que me parece fascinante también? Son células del bebé que atraviesan, células o exosomas, no tenemos muy claro qué es, que atraviesan el torrente sanguíneo y se quedan en el cuerpo de la madre para siempre. O sea, tienes ADN, una mamá es una especie de quimera con ADN de sus hijos, ¿no? Pues qué papel juegan estos microquimerismos en todos estos cambios, y se me ocurren un montonazo más de preguntas. Pues si queréis profundizar desde un punto de vista más científico, con un lenguaje académico, unas estadísticas muy robustas, yo le remitiría a mi página web, a la página web del laboratorio, que es neuromaternal.es. Ahí están todos los artículos colgados con la parte más científica. Y además he intentado traducir a un lenguaje muy sencillo, a un lenguaje de divulgación, todos estos estudios que hemos llevado a cabo durante los últimos años, y ahora mismo va a salir un libro, si no ha salido ya, el 21 de marzo, hoy, que se llama Neuromaternal, y básicamente hago eso, pues explicar de forma muy sencillita todo lo que he contado en esta entrevista.